En segundo término, como hace cerca de 20 años que mi amigo Aurelio Narvaja me aguanta como hombre de la ciudad de Coligüe, me voy a permitir agregar una adhesión que me dieron personalmente a mí, que proviene del director de publicaciones de Entre Ríos, que es José María Blanco, quien dice: lamento profundamente, y sabes muy bien que es así, no poder estar presente en la presentación de tu libro Mauricio Macri, La Vuelta al Pasado, obra que descarto constituye un valiosísimo aporte para desnudar y entender no solo los intereses que formarían perseverantemente esta candidatura de Macri, sino también el raro síndrome del oligarca indigente que aún lo vota. Y agregar otra cosa más, que es una presencia, que para mí es una presencia latinoamericana, que es la del compañero y amigo Calica Ferrer, que fue el compañero del Che Guevara. Y el agradecimiento, por supuesto, a Osvaldo y a Dora por tantas amabilidades con respecto a la utilización de las instalaciones y la cordialidad con que nos ha recibido. Yo diría que, bueno, acá se ha dicho lo suficiente. Él mismo se encarga, Macri, cuando hablan, de decir lo suficiente para que nos demos cuenta quién es. Pero bueno, conviene agregar algunas cosas. Especialmente el porqué de la vuelta al pasado, que es el subtítulo del libro. Porque Macri es en realidad un hijo de la dictadura genocida. Porque como acá lo ha dicho el amigo Héctor Recalde, el viejo Macri, que tenía 7 empresas en 1975, en 1983, al terminarse la dictadura, tiene 47 empresas, en una investigación que hizo Héctor Basualdo, que es uno de los economistas más serios que tenemos. Es un fenómeno interesante porque en ese momento el neoliberalismo se pudo implantar gracias a la represión, que estuvieron íntimamente ligados. Por eso es imprescindible establecer esta relación entre el neoliberalismo, que permite los grandes negocios, la concentración del capital, la aparición del capital extranjero, las privatizaciones, después con Menem, etc., que están ligados a esta política. En el caso de Macri, él tiene en 1979, hace una asociación con Waste Management. Waste Management es la principal empresa mundial de limpieza. Y con ella crea Manliva, mantenga limpia la ciudad. Y con Manliva, ya que aquí se mencionó a Pinedo, Macri en unas declaraciones que hace, trata de zafar de una presunta coima a Pinedo, para que Pinedo, como concejal en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, votara determinadas normas nuevas con respecto a Manliva, él y Malatón, que después eso quedó en la nada. De cualquier manera, Manliva fue un punto de partida de ese crecimiento de este grupo económico. Después hace, y esto es muy interesante porque ahora en televisión no solo uno tiene que soportar a la nata, a los periodistas que uno conoce, sino que a veces tiene que soportarlo a Macri. Pero últimamente tiene que soportar también a Donald Trump. Y Donald Trump fue socio de Macri. Esto es una cosa interesante. Es decir, Macri quiso hacer un complejo inmobiliario en Manhattan, en la isla de Manhattan, y llegó a un acuerdo con Donald Trump. Posiblemente ahí es cuando Mauricio le dice a un periodista: yo tenía apenas poco más de 20 años
años fue la primera vez que vi un cheque de 105 millones de pesos. Lo cierto es que ellos dos encontraron un tercero que era Rockefeller. Y parece que no se pusieron de acuerdo. Posiblemente lo que le ocurra a Rockefeller, cosa que es difícil. Rockefeller, no apartándose, Macri dice que igual él ganó plata en ese proyecto frustrado. Pero es interesante porque ahora Donald Trump aparece apoyado por el Tea Party, por la derecha del Partido Republicano, como el gran hombre que dice las novedades que está diciendo con respecto al muro terrible que va a crear con relación a México para que no aparezcan latinos en Estados Unidos. Uno de los pedidos que se ve que ha advertido es que con el crecimiento vegetativo en pocos años los latinos van a empezar a ser mayor número que los estadounidenses nativos. Lo cierto es que es la figurita que ahora aparece en Estados Unidos, que era amigo de Macri. Después aparece en 1982 la creación de Sebel. Sebel, que con Cristiano fue la que llevó a cabo el contrabando dedicada a la industria automotriz junto a Fiat y a Peugeot, y hacían de ida y de vuelta las mismas autopartes de los coches, cobrando reintegros, y lo hacían después, lo contrabandeaban. Y en 1983, cuando se estaba terminando la dictadura después de la derrota de Malvinas, es cuando Macri viejo, Rónico Macri, consigue que Cavallo y González del Solar estaticen la deuda privada. Ellos que habían privatizado todo, en este caso estatizan la deuda privada, que es una suma muy importante que ellos después cancelaron con mismas cifras la deuda que tenían. Entonces uno, cuando escucha a Macri decir, como dijo otra vez por televisión, pero terminen con eso del curro de los derechos humanos. Es un curro de derechos humanos, los 30.000 muertos. Pero claro, para él es un curro porque él está ligado a todos los curros que él aprovechó para llevarlos a cabo en ese momento. Ahora, después, Mauricio dice que Mauricio siempre en confrontación con el padre. El padre quería un hijo triunfador, que era el mayor, Mauricio, el mayor de la familia, de los 5 hijos que tenía. Un hijo triunfador porque lo mandó al colegio Cardenal Newman, y ahí aparecía alguna gente de la aristocracia, de la gente blanca de ojos celestes, que decía que Macri era algo así como el nombre de una salsa para la comida de los domingos entre los italianos. Entonces lo descalificaba de ese modo. Entonces él lo llevó a los cargos principales de SOCMA. Él crea SOCMA como el grupo que toma todas las empresas Macri, y Macri dice que, a Mauricio, que no lograron con Menem tanto como habían logrado con la dictadura genocida. Con Menem lograron servicios viales, que fue la empresa que adjudicó los peajes, las rutas. Le metieron a Dromi, que era hombre de ellos, y Dromi los llamó a asesores de Macri, abogados de Macri, para que hicieran los pliegos de condiciones de las concesiones de los peajes a las principales rutas, la Autopista del Sol y otras. Y después consiguieron el correo. Se consiguieron nada más que rutas y correos en la época de Menem, de Mauricio. Pero no obstante, yo soy un hipermenemista, dice. Y no le cabe ninguna duda que Menem fue una figura que pasará a la historia. Yo creo que pasará a la historia, pero no como él cree, ¿no?
Y en ese momento él hace el negocio de cloacas con Rousselot, que es un negociado donde pagan 4 veces la empresa de Macri, 4 veces lo que correspondía, y después provoca toda una serie de críticas y un juicio, etc. Después de lo cual pareciera que considerase que la mejor oportunidad se le ofrece a Boca Junior para triunfar, ser conocido y hacer algunos negocios. Esto uno lo deduce de que un dirigente sindical importante de uno de los sindicatos más importantes de aquel momento le va a ver a Macri, a Franco Macri, al viejo, y le dice: nosotros tenemos el dinero como para conseguir una postulación de su hijo para la presidencia de la nación. Esto lo cuenta Franco Macri en un libro que circula poco, que se llama Charlas para mis nietos, porque él tiene una biografía, como si ya se hubiera muerto, se hizo su propia biografía, que es Macri por Macri, y después escribió Charlas para mis nietos. Y ahí, en la charla para los nietos, le dice que frente a esto que le dijo este sindicalista, muy importante, él le dijo: usted está loco, por favor, mi hijo presidente, por favor, ni se le ocurra semejante cosa. Es decir, lo conocía bien. Y Macri pasó en el 95 a Boca. Y después aparecen declaraciones de Chilo Delgado diciendo que para jugar había que pagar. Aparecen declaraciones de Bermúdez donde dicen: a mí me habían comprado por una cifra y ya estaba la operación hecha cuando llegó un correo electrónico de Macri diciendo que él autorizaría la operación si se hacía por una cantidad muy superior. Y de otros jugadores también, si el equipo gana, el hincha de fútbol lo que le interesa especialmente es que el equipo gane. Ellos no tienen como tener modo de San Lorenzo el Papa a favor, así que ¿qué van a hacer? Ahora, lo importante en realidad es que cómo surge la figura de Macri, porque la figura de Macri es el hijo de un millonario que el padre quiere impulsar y que el padre lo manda a jugar al golf, por ejemplo. Y a él le interesa el fútbol. En el fútbol, como acá se dijo, resulta en patadura, pero tiene la pelota y tiene la cancha. Entonces, es de los que normalmente después va a jugar de arquero. Se lo dijo Maradona, se lo dijo en una oportunidad: vos jugaste al fútbol, pero jugaste de arquero. Pero lo que uno a veces dice, ¿de dónde surge? Si es confrontado con el padre, ¿de dónde van surgiendo las posiciones liberales, privatistas, pro-norteamericanas, en el hijo de un italiano, que rechaza todo lo que sea europeo y que en Wikileaks aparece en sus visitas asiduas a la embajada? Y entonces se descubren algunas cosas. Por ejemplo, que uno de los personajes que influye decididamente en la formación de Mauricio Macri fue Ricardo Sim. Ricardo Sim, ustedes se acordarán que, como el Dios es justo, un día en un avión andaba con Paz Extensor el interventor de YPF en el año 95, y Sim había intervenido en una serie de privatizaciones. Y el avión se llevó por delante de un cerro y hubo una serie de homenajes a ambos. Pero Sim había sido el genio del Rodrigazo, porque Rodrigo no era nadie. Rodrigo lo puso López Rega porque era amigo de él. Y detrás de Rodrigo estaba Sim, que fue el que hizo la devaluación famosa. Y después Sim fue el asesor de María Julio Sogaray en la privatización de Somisa,
en la privatización de Entel. Y esta figura de Zinn tuvo bastante influencia en la política práctica de la formación de Macri. Pero además, un periodista ha dicho con sorpresa que se encontró a Macri por la playa de Punta del Este leyendo un libro. Lo cual es interesante porque el libro que leía es La virtud del egoísmo. Es un libro que acá no ha circulado mucho. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos ha creado una escuela, la escuela objetivista, que está hecho por Ayn Rand. Y Ayn Rand, bueno, ya la virtud del egoísmo lo dice claramente. Y después, en algunas partes del libro, dice que, por ejemplo, dice, el altruismo es el origen de todos los males. Era, ¿no? El interés individual es el único que corresponde. Y si alguno es estúpido o es incompetente, ese es un problema suyo. Es la característica, concepción que tiene Macri. Se define contra todo tipo de solidaridad y parece haber sido esta escuela una de las que influyó en el aspecto filosófico en el desarrollo de la economía de Milton Friedman. Así que esto está bastante, digamos, lo va mostrando a Macri en sus características, ¿no? Después esto que acá decía Héctor, asume como diputado en 2005, renuncia a mediados de 2006 para lanzarse a la candidatura a jefe de gobierno. En todo ese periodo no hace nada. Varias fotos de Mauricio durmiendo. Él duerme, cultiva el ocio, como todo hijo de millonario, y viaja. La cantidad de viajes es impresionante en el periodo que él tiene, 2007-2011, que son 8 años, en el facto del gobierno. Y la cantidad de vetos. Veta todo aquello que favorece a los sectores más vulnerables de la sociedad, eliminando apoyos sociales, etc., ¿no? Y otra de las cosas son su vinculación con Ramón Puerta. Ramón Puerta es una especie de señor feudal de Misiones, un peronista de derecha, que a través de él se conecta con jueces y por eso toma él domicilio en Misiones, y a través de él inician las escuchas contra Leonardo. Leonardo es el que se casa con Sandra Macri. Y Sandra Macri tenía cierta predilección por la parapsicología, otras cosas, que justamente son las que también cultivaba Leonardo. Y eso lo puso muy mal a Franco y le inició una guerra a muerte, que dio lugar a las escuchas que después se extendieron, ustedes saben, a este hombre que defendió el asunto del AMIA, Burstein, y después se extendieron también a otras figuras y a otros políticos, ¿no? Entonces quiere decir que se juntan una serie de cuestiones donde Macri hace una conjunción entre la violencia represiva que la expresan en la UCEP, la Unión de Control del Espacio Público. ¿Se acuerdan cuando empezaron a levantar gente en las calles de noche a golpes y con la mayor violencia? Hacer una síntesis entre eso y estas concepciones de esta escritura norteamericana. Y de allí va surgiendo este personaje, que en realidad es una continuación de
del neoliberalismo de la dictadura que reaparece con Menem. Macri en su libro Macri por Macri dice que cuando Menem llegó al gobierno lo fueron a ver ellos inmediatamente, ellos, es decir, Pérez Compán, Postabat, Livio Kuhl y no recuerdo quién, y Mujiborn, y le impusieron, le dijeron que el ministro de Economía tenía que ser Roy. No sabían que Roy era cardíaco, Roy aguantó una semana, se acuerdan, se murió. Entonces fuimos de nuevo, dice Macri, lo dice con un total desparpajo, como son los dueños del país en ese momento, ¿no? Porque eran los dueños del país vinculados a la dictadura y eran los dueños del país cuando logran copar un movimiento nacional, porque tampoco vamos ahora a cargar todas las tintas sobre Menem, ni a defender a Menem, por supuesto. Menem fue el gran traidor, pero la gran parte de la dirigencia del movimiento nacional, salvo esos heroicos hombres de los 8, con Ángel Nadal a la cabeza, la de Alessandro, la madre de Plaza de Mayo, algunos dirigentes que se opusieron, hubo muchos que se adecuaron, diciendo que había que ayornar al peronismo. Entre ellos Cafiero habló de ayornar al peronismo. Yo estuve hace poco en el despacho de un señor que es funcionario y que me recibió demasiado cordialmente porque sabía que yo opinaba mal de él y me llevó a una oficina donde él tenía un retrato con un gato, que debe ser el único retrato con un gato que consiguió en su vida. Y me dijo, fíjese, yo, si tenía que haberle dicho, mejor hubiera puesto todos cuando levantaba la mano o apretaba el botón para apoyar todos los proyectos del Poder Ejecutivo, porque era un menemista total. Pero bueno, eso pasa en los movimientos nacionales, pasa comúnmente que hay sectores diversos. Entonces Macri, para completar esto, entra al negocio agropecuario. Por eso en el 2005 se juega totalmente en contra de la resolución por la cual el gobierno trataba de aplicar las retenciones móviles y compra tierras en Santiago del Estero. Y por eso también Macri se busca a la gente que puede coincidir con él. Y entonces asistimos al espectáculo increíble de Delcel haciendo declaraciones y consiguiendo votos, ¿no? O el caso de, hay un candidato del macrismo en Santa Fe, en la ciudad de Galvez, que le declara a un periodista con respecto a las villas cercanas a su casa, había unas villas cercanas a su casa, y dice, la única solución es prenderles fuego para evitar que crezcan, porque son como ratas, tienen cría todos los días. Entonces, las autoridades actuales permiten eso, y ellos van creciendo. Tenemos que juntar 100 vecinos, meterles fuego, hay que quemarlos. Esta es la concepción que él aplica en la UCERS, ¿no es cierto? Y bueno, Macri, al contrario del padre, el padre por momentos se presenta como proteccionista para defender sus empresas y dice que él no es un ingeniero italiano que vino en la posguerra, sino que él es un industrial. Cuando ve que los negocios lo pone en manos del hijo, se da cuenta que eso no tiene solución y sencillamente le dice a un periodista, mi Filio es un pelotudo. Entonces decide ceder las empresas de Grupo Sogma y se decide hacer un negocio con China. Entonces pasa 6 meses en China, 6 meses en Buenos Aires, a los 80 y tantos años que tiene, para ser intermediario en este tipo de negociaciones. Macri, sin embargo, es hipermenemista y lo llama a Menem el gran transformador.
Y esto le da un transformador, disculpen la digresión, pero no puedo evitar de decirlo. Menem también publicó un libro, que a lo mejor ustedes no lo han leído, que se llama Universos de mi tiempo. Ese libro, Universos de mi tiempo, lleva un prólogo titulado El gran transformador, firmado por Pacho Donés. Son cosas que pasan. Bueno, terminar diciendo qué es lo que pasa con este hombre, que cuando en las elecciones últimas las cosas no le salen como él pensaba, y tiene muchos menos votos que lo que piensa, se transforma en kirchnerista. Ustedes se acuerdan que dice que va a mantener aerolíneas, va a mantener YPF, no va a privatizar nada, va a mantener la asignación por hijo. Es decir, basta que poder, ya ahora no baila en el escenario, baila abajo porque ha caído un poco su presencia. Pero ahora la última declaración, y con esto termino, es que últimamente ha decidido recurrir a una armonizadora budista para tratar de mejorar su situación, según una declaración del 24 de julio último. Entonces, cuando le preguntan al periodista qué es una armonizadora budista, se trata de una práctica especial que te generan a través de los cuencos tibetanos y los gongs, de no sé qué es, y permite otorgar una capacidad que articula en vos mismo y conectarte, fíjense esto, conectarte con áreas de tu cerebro que tal vez no utilizaste nunca. Yo les diría, yo creo que no va a ser posible que este hombre gane de ninguna manera, pero que si la cosa viniera mal habrá que hacer la valija, porque no puede soportarse. Gracias.